Tenemos un invitado aquí en el estudio de Cooperativa y haciendo una excepción a nuestras habituales entrevistas en que introducimos con temas y todo, yo quiero describir el ambiente que pueden ustedes ver a través de las pantallas de cooperativa.cl de nuestro streaming, porque nos acompaña el exministro Marcelo Díaz, exministro vocero de gobierno, de jeans y polera. Cuando lo veíamos siempre de terno, muy formal en las vocerías todos los días en el Palacio de la Moneda. Marcelo Díaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, ando como se anda de civil nomás. Pues, Puedo confidenciar además que viene con parte de la familia. Parte de la familia. Que está ahí detrás del medio, lo saludamos. Barra propia. Relajado se ve, ¿eh? Relajado, sí. Es raro, porque después de un año y medio con un ritmo bien intenso, yo me despertaba a las 6 de la mañana y mi jornada terminaba en promedio a las 9 de la noche. Y eso incluía el fin de semana con otro horario, pero había que estar alerta todo el tiempo. Y ya, de golpe y porrazo, el día siguiente el cambio de gabinete, ¿a qué hora se levantó? Temprano, pero me desperté como a las, creo que casi un poquito cerca, a las 7 y algo, muy temprano, y a leer los diarios. Mi mujer me decía, a leer los diarios, a leer los diarios. ¿Y cómo leen los diarios y ven las noticias hoy día? Sigo leyendo los diarios, en los diarios leo todo. Televisión veo poco, en general siempre vi poca televisión. Pero claro, es como se te forma ahí una cierta costumbre, una cierta necesidad, pero a poco se va soltando. No hay ningún día, ni siquiera el domingo, que me haya despertado después de las 8 de la mañana, eso sí. Eso. Y yo no era bueno para levantarme temprano, ni para despertar temprano, pero... ¿Ganas de hacer alguna vocería en algún momento? No, porque la vocera lo está haciendo estupendo, así que no es necesario. Ya, pero hoy día, por ejemplo, cuando te estábamos informando aquí en Cooperativa, ya vamos a estar incluso con más detalles, después de las declaraciones de Alejandro Guillé. No, mire, yo cuando uno se retira, se retira, es así, en consecuencia. Ya, pero la vocera dijo falta de respeto. ¿Qué dice hoy día Marcelo Díaz? Lo que yo digo es lo que dije el viernes, fíjate, que dije tratémonos con más cariño, con más respeto. Creo que esto de maltratarnos no ayuda en nada, no es lo que la gente espera que hagamos nosotros. Diferencias podemos tener y pueden ser importantes, incluso a veces irreconciliables, pero eso no obsta a que entre nosotros hay un trato respetuoso. Sobre todo al interior de una misma coalición, pero también entre coaliciones, entre sectores que piensan diverso. El respeto me da la impresión a mí que es una de las claves si lo que de verdad queremos recuperar la confianza de la gente. Si la gente nos ve en una mocha cotidiana, arrastrados en el barro, en vez de proponer nuestras ideas desde lo que nosotros pensamos, de nuestras propias convicciones, pero con el respeto que merece un debate público de envergadura, vamos a ser castigados. Con esa misma confianza, Marcelo Díaz, ¿qué fue lo que más costó en ser vocero de gobierno? Lo que más costó, yo diría que lo que costó y no logré, que fue esta invitación que hice siempre, incluido el último día, ya después de haber renunciado, a que fuéramos capaces de generar un nuevo clima. Un clima que permita que los ciudadanos vean que lo que tenemos son ideas distintas, perspectivas diversas respecto de cómo el país debe avanzar para que traiga más bienestar a su gente y no una guerrilla cotidiana. Lo dije muchas veces en público y en privado, se lo dije a mis amigos de la derecha también en la Cámara, en el Senado. Creo que esta idea de la dinámica tradicional, de que la oposición tiene que encontrar todo malo al gobierno, y el gobierno tiene que ser también muy duro con la derecha, claro, funcionó a lo mejor durante 20 años como política tradicional. Hoy día, cuando más los ciudadanos solo ven esto como la tónica permanente y además desconfían de todos los que estamos en la cosa pública, en la política, a mi juicio lo que hace es profundizar más esa brecha, no es decir, ay, que más, es como el zapping. Yo si veo una pelea en la tele y no soy capaz de entender lo que dicen unos y otros, hago zapping. Bueno, yo siento que la gente hace rato que no hizo zapping en la política. Ahora, Marcelo Díaz, cuando uno habla de la vocería de un gobierno, se transmite el mensaje que quiere transmitir el gobierno. La gente dice a veces, se puso el cassette porque es siempre lo mismo, ante preguntas distintas se contesta siempre lo mismo, pero en el último tiempo yo me atrevería a decir que como vocero y el gobierno en general fue mucho menos eufemístico en la relación con la nueva mayoría, en describir su relación con la nueva mayoría, como que no tapaban la molestia que existía desde un lado y del otro. Hoy día, ¿cuál es el diagnóstico de la nueva mayoría? ¿Existe la nueva mayoría como conglomerado político o tiene futuro? Existe, y hoy hubo una muestra muy importante para ver también el lado luminoso de las cosas. Se aprobó, entiendo, con la nueva mayoría ordenadita detrás del proyecto de ley que establece el agua común bien nacional de uso público. Ya, ¿no? Pero en el Senado le rechazaron todas las modificaciones al proyecto de elección de intendentes. Sí, porque las cosas no se resuelven de un día para otro y tenemos dificultades. Ahora, a mí no me preocupa cuando tengamos diferencias, sino que cómo las vamos a procesar y cómo las vamos a resolver.
Entre otras cosas porque cada vez que nosotros hacíamos de cada diferencia un motivo de confrontación dentro de la nueva mayoría o entre el gobierno o con el gobierno, lo que hacíamos es darle municiones a los adversarios que están fuera de la nueva mayoría, que es la derecha, como corresponde en democracia, que no hay un acto de maldad, es el rol que los ciudadanos determinan por un ciclo determinado, que es lo que dura un mandato presidencial para unos y para otros, para los que ganan, gobernar, y para los que pierden, ser oposición. Entonces nosotros tenemos que cuidar más el modo en el que discutimos, especialmente en el que discutimos públicamente y especialmente en cómo somos capaces de construir modos de resolver las diferencias, de tomar acuerdos y que esos acuerdos se cumplan, porque un poco eso es lo que nos pasó, lo que tú dices. Ocurrió el último tiempo que llegamos a algunos acuerdos en que el gobierno hizo su parte, pero resulta que después no se podían cumplir esos acuerdos porque no había orden. Cuando una coalición no cumple su parte, ¿existe como coalición? Bueno, la coalición existe mientras haya voluntad de los socios de mantenerla. ¿Y yo creo, yo pienso que sí, y espero que sí, porque si hay algo que a mí me parece que es relevante de destacar y que lo dije el día viernes, es que el futuro no está escrito. Nadie tiene asegurada la próxima elección presidencial. ¿De qué depende? De quién haga mejor las cosas. Y la nueva mayoría tiene una enorme posibilidad de hacer bien las cosas de aquí al resto del mandato presidencial, de poner en valor reformas importantes que ha sido capaz de concretar y que son reformas que van en la perspectiva correcta de asegurarle a la gente que hay bienes públicos como la educación, la salud, las pensiones y otros, que son derechos que el Estado debe garantizar para todos los chilenos, para todos los habitantes de esta tierra. Es decir, tiene logros que mostrar. Pero si no hacemos un esfuerzo por difundir y visibilizar y poner en valor, reitero, esos logros por sobre las cosas que donde hay diferencias, donde hay discrepancias, y solo mostramos el lado conflictivo de lo que significa ser parte de una coalición diversa como la nueva mayoría, evidentemente que los ciudadanos lo que van a percibir es que no hay avances, que hay peleas, que hay disputas. Ahora, los socios de una coalición tienen que ser capaces de visibilizar el futuro. Yo creo que la invitación que tenemos que hacer es esa. Yo lo que sentí, sobre todo después de la entrevista a la presidenta el día domingo, es que algo de eso se ha ido asentando. Es decir, que hay una cierta toma de conciencia de que está bueno ya, de que las peleas no pueden ser lo que domine el trabajo y el discurso público de la nueva mayoría, que diferencias van a haber, pero que las podemos resolver de un modo distinto y que todos tenemos que contribuir desde nuestra posición, partidos, parlamentarios, academia, en fin, y gobierno, para que esto funcione mejor. Marcelo Díaz, yo quiero volver un poco a las declaraciones hoy de Alejandro Guillé, cuando él dice, pareciera que el ministro del Interior tiene Alzheimer, que claro, han sido reprobadas en la forma, pero quiero ir también al fondo. Cuando una persona, senador, precandidato presidencial, plantea que aquí el ministro del Interior no lo está escuchando, que ha ido una y otra vez, y el ministro del Interior le dice, bueno, ¿de qué habíamos hablado? ¿No está escuchando poco el gobierno? No, yo creo que el gobierno, yo ahora no hablo por el gobierno, pero sí puedo decir que si hay algo que el gobierno hace es escuchar. Ahora, cuando uno ¿está escucha, equivocado en la forma y también en el fondo, Guille? O sea, si hay algo que yo valoro del ministro Fernández, y que muchos lo han destacado, es precisamente que él se da el tiempo de escuchar, de oír. Lo que pasa es que a veces uno escucha y lo que el interlocutor espera es que uno acoja el punto de vista del otro, y eso no es escuchar, eso es querer imponer una visión que a veces no es compartida. Entonces volvemos al mismo punto. Cuando una coalición siente que no la escuchan y un ministro siente que sí escucha, hay ahí un entremedio que es muy complejo, porque finalmente cuando la entrevista de la presidenta, el diagnóstico no lo compartió nadie en la nueva mayoría. Cuando la presidenta dice el comité político está funcionando extraordinariamente bien, nadie lo compartió. Entonces hay una disonancia, hay una falta de sintonía que es evidente. Pero hay que poner las cosas sobre la mesa, porque lo que la presidenta señaló, así lo interpreté yo, es que desde la perspectiva de la articulación de la posición del gobierno, de la construcción de una opinión clara y nítida del gobierno para enfrentar distintos desafíos, el comité político era capaz de hacer esa tarea y de tener una sola voz. Ya me parece que eso efectivamente ha sido así. Yo, por cierto, comparto el diagnóstico que tiene la presidenta de la República, que falta que eso se encadene con procesos de decisión que vinculen a los partidos y a la mayoría parlamentaria que tenemos y de sobra en ambas cámaras. Evidentemente eso falta. Pero yo le he escuchado también a líderes importantes de la coalición que después de la primera discusión del proyecto de reforma constitucional o del reajuste, también han puesto en evidencia debilidades en la conducción y en el cumplimiento de los acuerdos que se pactan, que no son exclusivamente responsabilidad del gobierno, a veces ni siquiera son responsabilidad del gobierno, sino que tienen que ver cómo vota cada una de las bancadas. ¿Y qué es lo que pone eso sobre la mesa? Que aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad en que las cosas se hagan bien. Entonces, segundo, cuando hay diferencia, cuando alguien plantea una cosa y otro plantea otra cosa, no es el gobierno el que dirime como si fuera el hermano mayor o el papá o la mamá,
sino que lo que tiene que hacer y lo que debe hacerse es generar espacios para construir entre todos los acuerdos que permitan que avancen las agendas específicas que estamos impulsando. Y desde esa perspectiva yo creo que, y le escuché creo que al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del PPD, si no me equivoco, decir eso, cada uno debe asumir su cuota de responsabilidad, y yo tengo la impresión de que hay un ánimo de hacer de este un punto de inflexión. El cambio de gabinete, el ajuste de gabinete, lo dije también el viernes, es una oportunidad propicia para marcar un quiebre, para generar un nuevo clima al interior de la nueva mayoría y para que concentremos nuestras capacidades y nuestra energía en aquellos puntos luminosos de la agenda que tenemos por delante y de la que hemos construido. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el comité político es integrado por personas que no han sido nunca parlamentarios. Es verdad. Y ese mismo día, el día del cambio de gabinete, yo conversaba entre muchos otros actores políticos parlamentarios con Pepe Out. Y él me decía, parecía imposible, pero la presidenta debilitó al equipo político. Yo no comparto eso. No lo comparto primero porque conozco a Paula Narváez, conozco a Nicolás Aguirre, conozco a Rodrigo Valdés y conozco a Mario Fernández, y creo que los cuatro tienen todas las capacidades, las competencias, la confianza de la Presidenta de la República para representar fielmente la voz del gobierno. Ya, pero la crítica a su vez tenía un halago, digamos, a Marcelo Díaz. Pues porque de alguna manera él y otros también con quienes conversé ese día y conversábamos acá en Cooperativa, lo reconocían como una figura determinante, digamos, en generar cierto orden hasta donde se ponía en el comité político de hace una semana. Bueno, les agradezco, no lo había interpretado, y le agradezco el comentario, quizás porque yo también estuve 8 años en la Cámara y conozco un poco las dinámicas de la Cámara y de los parlamentarios, pero no tengo ninguna duda que si hay algo que ha marcado y que marca al gobierno, y especialmente el ministro del Interior, que ha puesto mucho acento en eso, en articular, en dialogar. Mire, si hay algo que hicimos hasta la extenuación fue dialogar y generar espacios de diálogo. Yo creo que a veces teníamos, en mi oficina le llamaban retiros espirituales, porque nos instalábamos horas y horas a reflexionar, no a reflexionar, a decidir cursos de acción y a dialogar con distintos actores parlamentarios, líderes partidarios, senadores, diputados, para construir los acuerdos que permitan que la agenda avance. Ya no nos queda mucho tiempo y nos quedan hartos temas en el tintero. El futuro de Marcelo Díaz, porque estamos hablando del presente relajado, leyendo los diarios en otra tecla, en otro tono, pero ¿qué va a hacer? Porque los ministros que salieron en esta pasada respondían necesariamente, según lo que se dijo, al plazo legal que establece la ley, valga la redundancia, para quienes quieren ir al Congreso. ¿Va a volver al Congreso, va a volver a la Cámara, al Senado? Es mi aspiración. Y por eso efectivamente renuncié antes de la fecha legal. ¿Pero va a volver a ser diputado? Me gustaría postular al Senado. Voy a ser bien franco. Falta un año, uno no sale para ser candidato al tiro, yo en eso soy un poco pudoroso, pero el plazo legal para poder ser candidato a la siguiente elección parlamentaria es un año antes, por tanto renuncié el día viernes con ese propósito. ¿Es cierto lo dicen? Es cierto que quiero ser parte de la plantilla parlamentaria del Partido Socialista, y así lo hablé con la senadora Isabel Allende, la presidenta del partido, con el secretario general, antes de tomar la decisión. Y también me he enterado que el día de ayer el Partido Socialista ha resuelto convocar elecciones para su nueva directiva el próximo 26 de marzo. Yo he sido en varias ocasiones vicepresidente del partido, me voy a reintegrar al partido y espero formar parte de algún proyecto colectivo también en ese espacio. ¿En la presidencia del PS? En la construcción de la nueva dirección del Partido Socialista. ¿Pero le gustaría ser presidente del Partido Socialista? Yo siempre he dicho, lo dije esta mañana en la entrevista, yo fui candidato a presidente del partido del 2010, que la cuarta mayoría individual. Y me gustaría algún día ser presidente del Partido Socialista. Milito hace 30 años de los tiempos de dictadura en el PS. Y creo que hay que fortalecer los partidos, y además creo que el Partido Socialista puede jugar un rol muy importante ahora en lo que viene hacia el futuro, en el presente y hacia el futuro. Podría interpretarse como una renovación también. Como una renovación también. Es que creo que hay que hacer un esfuerzo de renovación en el Partido ¿Incluidas las Socialista. candidaturas presidenciales? Bueno, pero... Como militante hace 30 años, ¿el Partido Socialista tiene su candidato? Mi candidato va a ser el que define el Partido Socialista. Y espero que todos los militantes socialistas Lagos nos cuadremos. ¿Puede ser candidato al Partido Socialista? Lagos puede ser candidato al Partido Socialista, ¿qué duda cabe? Porque le hemos reconocido el derecho a tener doble militancia, lo mismo a José Miguel Insulza, que es militante del partido, lo mismo Fernando Atria y lo mismo cualquier otro. En su momento a mí ¿Y la renovación de las candidaturas presidenciales? Bueno, a mí me parece que eso es un desafío que tenemos. Y incluso yo me atrevería a decir que no está cerrada la grilla de largada, falta mucho todavía. ¿Lo podemos ver de candidato presidencial, Marcelo? ¿A quién? ¿A usted? No, digo, no está cerrada la grilla de largada, todos los días salen porque candidatos. Es muy líquido. Mira, una de las cosas que conversé, si me dan un segundito con alguna gente que trabaja en el mundo de la encuesta, es que creo que esta es la primera elección presidencial donde la suma de todos los candidatos, de todos, sigue estando por bajo el 50%, hasta hace algún tiempo atrás. Eso es inédito
a menos de un año o a casi un año de la elección presidencial en los periodos anteriores. Es decir, hay un hecho, gana el no sabe, no responde, o ninguno, gana por sobre cualquier opción presidencial. Es un dato de la realidad. Y la política es demasiado dinámica. Marcelo, ahora sí no nos queda nada de tiempo, una última pregunta al menos de mi parte, que tiene que ver con el paso por el gobierno, que tiene que ver con un poco volver atrás. Se ha dicho mucho que el peor momento de la presidenta Bachelet y que fue el punto de inflexión fue el caso Cabal, lo que pasó con su nuera, lo que pasó con su hijo. ¿Cuál fue el momento más difícil suyo en el gobierno de Bachelet? Sabes que no recuerdo, no tengo así un momento... ¿El caso Cabal? O sea, cuando yo llegué y asumí como vocero, que es una tarea difícil, porque uno no puede cometer errores, estábamos en medio de una ofensiva respecto de del financiamiento de las campañas, las precampañas. Yo diría que fue humanamente muy difícil, dormía, ahora lo puedo confesar, 3 horas en promedio ese primer mes. Para aprender, y segundo porque era como un paredón de fusilamiento, era todos los días una pregunta sobre cuestiones muy complejas. Apareció lo de la asesoría suya incluso. No, pero eso fue mucho después. Bueno. Entonces, fue muy difícil porque era, incluso además yo no había sido parte de las campañas, no había sido candidato en la elección anterior, entonces había que reconstruir mucha información, pero además yo creo que el clima fue muy malo. Yo creo que ese fue un momento muy difícil, pero, ¿sabes? Finalmente una de las cosas que yo más valoro es que en algún momento muchos en nuestra propia coalición decían que había que tirar la esponja y dejar caer la agenda. O sea, ustedes recordarán proceso constituyente, pensiones, todo, ¿no? Que no había que hacer prácticamente nada y que había que dedicarse a aguantar hasta el término del mandato. Y aquello no ocurrió. Y no ocurrió porque quien encabeza el gobierno supo, que es la Presidenta de la República, mantener firme el timón y decir algo que nos decía a nosotros siempre. Si queremos restaurar la dignidad de la política, la primera tarea es cumplir la palabra empeñada. Y cuando hay dificultades, decirlo. Y ella lo hizo. Consejo de Gabinete de San Jorge, me acuerdo, 2015. Y fuimos cumpliendo. Y hemos ido cumpliendo. Esa fue la del realismo sin renuncia. El realismo sin renuncia. Y eso es, a mi juicio, el valor adicional que le ha puesto el liderazgo presidencial a este ciclo, que es haber sido capaz de, en momentos muy difíciles, probablemente personales, más allá de los políticos y los gubernamentales, haber sido capaz de mantener firme el timón. Y por eso es que yo me siento, primero, orgulloso de haber sido ministro de cualquier gobierno. Uno siempre, ser ministro siempre es un honor, pero especialmente honrado de haber sido ministro de la Presidenta Bachelet. Ministro, embajador, diputado. ¿Qué le gustó más? Ministro. Bueno, embajador, es que cada cosa es distinta, pero ministro versus embajador en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, pero tiene otro ritmo, ¿eh? Y quizás yo soy un poco hiperkinético y el ritmo frenético de ser ministro en tiempos tan complejos como este, desde el punto de vista personal, un poco, puede sonar frívolo, ¿no? Pero es muy entretenido. Y esta sería la última mía. Sea la decisión que tome, ¿le pide permiso a su señora que la vea detrás del vidrio de Millaray? Sí, aunque haga gestos, sí. ¿Cómo permiso la opinión? Lo conversamos, pero son porque las decisiones que yo tomo impactan en la familia. De hecho, nos fuimos a Buenos Aires juntos, nos volvimos juntos de golpe. La Julieta que por ahí está, que cambie colegio, que otro colegio. Además estamos ahora esperando una guagua para marzo, entonces son decisiones que impactan la vida familiar. Marcelo Así que Díaz. muchas gracias. Un beso. Besos para allá, para acá. ¿Cuánto nos pasó para que hiciéramos esa última pregunta? Marcelo Díaz, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Sí, ya volvemos. rápidamente.